aquí con vosotros, Javier, fuera de mi lugar de grabación habitual, me encuentro en mi trabajo, pero me he levantado esta mañana y he visto que Felipe VI se ha pronunciado acerca de lo de México, ¿no? Acerca de lo que llevaba buscando tantísimo tiempo el anterior presidente AMLO, López Obrador, que decía que España había hecho muchísimo daño en México y que nos correspondía pedir perdón. Bueno, pues yo quiero comentar el perdón que ha dado nuestro patético rey Felipe VI en un alarde de intentar buscar aprobación fuera de nuestras fronteras, ya que sabe que en España su reputación está completamente muerta y que nadie piensa que Felipe está del lado de los españoles, salvo 4 incrédulos que, independientemente de todos los escándalos en los que se vea envuelta la Casa Real, van a seguir defendiéndoles. Bueno, vamos a ponernos un poco en contexto, pero antes de empezar, likes y suscripciones si os gusta este tipo de contenido, y si no os gusta, dislikes e insultos ahí abajo, que aquí no se censura a nadie. De donaciones no pedimos absolutamente nada y os recomendamos que no deis absolutamente nada de dinero a ningún youtuber. Dicho esto, comencemos un poco con la historia que hoy nos ocupa. El rey ha visitado por sorpresa un museo arqueológico en Madrid, el Nacional, una muestra sobre el papel de la mujer en el México indígena, organizada conjuntamente por el gobierno español y el mexicano. Un acto que no figuraba en su agenda pública y que precisamente por eso tiene un valor simbólico todavía mayor. Allí, en ese contexto donde Felipe VI deja caer una declaración clave en la que deja caer que durante la conquista de América hubo mucho abuso, y añade que desde el inicio existieron controversias morales y éticas sobre cómo se ejercía el poder. Incluso menciona que los propios reyes católicos, que no hay que olvidar que no son de la misma dinastía que los Borbones, impulsaron leyes con un afán de protección, aunque admite que en la realidad hace que no se cumpla como se pretendió. Hasta aquí podemos pensar que estamos, bueno, pues ante una reflexión de corte buenista que hacen todos los políticos de países desarrollados o países que fueron imperialistas en su día, para poder de alguna manera defender lo nuestro, hemos sido muy malos pero ahora somos muy buenos, ese tipo de mentalidad que tan de moda nos encontramos en pleno 2026. Pero esto llega después de tensión diplomática con México. Andrés Manuel López Obrador envió una carta exigiendo disculpas por la conquista. Una carta que Felipe VI ignoró, una carta que en mi opinión estaba bien ignorada, porque tampoco podemos estar todo el tiempo disculpándonos. Y cuando se trata de naciones, en este tipo de contexto, cada decisión que te ponga a ti como nación por debajo de otra es vista como debilidad. Y España ya tiene una reputación suficientemente débil como para seguir añadiendo disculpas a México. ¿Y dónde terminan las disculpas? Habría que pedir entonces también disculpa a todos los países de Sudamérica, a muchos de los países en África, a cualquier invasión, incluso a Portugal deberíamos pedirle disculpas por la guerra de las naranjas, ¿no? En la que no pintábamos ni cortábamos. Debemos pedir disculpas también a Francia cuando nuestros reyes no se llevaban bien. Pero bueno, Felipe VI en ese momento eligió ignorarlo, pero ahora con la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se, parece que hay que hacerse un poco más el buenista, ¿no? Y de hecho, el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, reconocía recientemente que ha habido dolor e injusticia hacia los pueblos originarios, que hubo injusticia y que justo es reconocerlo y lamentarlo. Me faltaron unas lágrimas del ministro de Exterior para hacerlo todavía más creíble y más dramático. La respuesta de México no se hizo esperar. La propia presidenta celebró ese movimiento, afirmando que el perdón engrandece a los pueblos y que no es humillante, y que reconocer los agravios del pasado engrandece a los gobiernos. Me gustaría preguntar a la presidenta de México si reconocer los agravios del presente también,
porque su país está viviendo uno de los peores momentos de su historia en cuanto a narcotráfico, en cuanto a corrupción, en cuanto a asesinatos, en cuanto a desapariciones. Y conviene mucho más poner el foco, ¿no?, en lo malos que fueron los españoles 500 años atrás, en vez de reconocer los problemas que tiene tu país, los agravios que tiene tu país a día de hoy, y que muchos mexicanos solamente pueden vivir en el día a día y con terror de salir fuera por lo que les pueda pasar. Y es ahora, justo ahora, cuando este gesto de Felipe VI aparece. Una declaración medida, un reconocimiento pues, a nivel simbólico, en el momento exacto en que las relaciones entre ambos países buscan enfriarse lo justo para volver a reconstruirse. Y por eso aquí vamos a comentar en varios bloques por qué Felipe decide hacer esto en este momento. Empecemos por lo esencial. Felipe VI no está haciendo esto porque se sienta mal, lo está haciendo como una maniobra de marketing, ya que todos sabemos que la monarquía atraviesa pues, uno de sus momentos más difíciles en España. El padre de Felipe se ha visto involucrado en muchísimos escándalos de corrupción. Hemos visto que no es una familia unida como nos han intentado vender. Hemos visto potenciales veces en los que parece que la reina haya sido infiel con Felipe. Hemos visto el padre de Felipe estando involucrado en los papeles de Epstein, yéndose a cenar con él en el año 2018, de acuerdo a un email. Por lo que vemos que incluso el bastión que siempre ha tenido la monarquía, que son los sectores más conservadores de la sociedad, empiezan a darle la espalda. Por lo que, claro, Felipe VI sabe que se empieza a instalar una sensación incómoda entre los españoles y por ello va buscando maneras de actuar. Ya no basta con la figura de rey distante, neutral, frío, limitado a inaugurar actos y pronunciar discursos con un vacío sepulcral. Esto ya no genera legitimidad y eso solamente pondría más distancia con la gente. Entonces, ¿qué hace el rey de España? Adopta un lenguaje que encaja perfectamente con los códigos actuales que se relacionan con los tiempos en los que vivimos y con el PIN que con tanto orgullo reluce de la Agenda 2030. El problema es que esa adaptación no nace por una reflexión o por un sentimiento de culpa o por un mejor entendimiento de la historia de España, sino de intentar sobrevivir. Porque pedir perdón por algo ocurrido hace siglos es el gesto perfecto. Te sitúa del lado moralmente correcto, pero sin asumir ningún coste real. No implica responsabilidades concretas, no afecta a decisiones presentes y no obliga a incomodar a nadie. Es una jugada impecable. Pido perdón por lo que hemos hecho hace 500 años y ya tenemos la aprobación de políticos mexicanos. Porque sinceramente yo pienso que a los mexicanos les da igual, por lo menos a los mexicanos que yo conozco tienen preocupaciones muchísimo más grandes que lo que ocurrió hace 500 años. Y aquí, claro, aquí está la contradicción, porque Felipe VI no es gobernante, Felipe VI no es ministro de Exterior, no tiene poder ejecutivo, su función es meramente representativa, no hacer una reinterpretación del pasado, porque que yo sepa tampoco es historiador, ni asumir culpas colectivas en nombre de toda una sociedad. Sin embargo, lo vemos pues, aquí actuando como si eso fuera su principal papel, como si tuviera que posicionarse moralmente sobre lo que ocurrió hace 500 años para reforzar su legitimidad en el presente y la de su familia, que al fin y al cabo, como siempre os digo en todos los vídeos que hablo de monarquía, el principal objetivo de los monarcas es perpetuarse en el poder, es que su hija pueda reinar. Por eso eso de que Leticia sea republicana es una chorrada infundamentada. Puede que lo fuera antes de casarse con el rey, pero una vez allí, ella quiere que sus hijas goce de todos los privilegios que ella ha tenido y que sus nietas también, y que eso se mantenga todos los años que es posible. Y esto no es liderazgo, esto es otra cosa muy distinta. Esto es la transformación de una monarquía en decadencia en un instrumento de imagen para hacerles quedar bien, no solamente dentro del país, ya que yo también pienso que a los españoles esta parte le da bastante igual, salvo algún colgado que siga todavía pensando que tiene relevancia lo que pudo ocurrir hace 500 años. Me pregunto si esas personas también esperan que los romanos nos pidan perdón a los españoles o que los moros o bereberes también pidan perdón por la invasión de Al-Ándalus, lo cual sería completamente absurdo.
Así que cuando una institución empieza a pedir perdón por lo que no ha hecho, normalmente es porque tienen que justificar su propia existencia. Y claro, si todo esto fuese simplemente una reflexión tardía, aún podríamos concederle el beneficio de la duda. Pero en 2019, AMLO ya envió la carta enfadado y lo que fue la respuesta dio silencio. AMLO a mí me cae fatal. López Obrador me parece un presidente horroroso que lo único que ha conseguido es continuar que el Estado de México siga siendo un narcoestado, pero usando maniobras de distracción para echar balones fuera. La respuesta del rey fue el silencio. Un silencio que fue una decisión política, que fue la estrategia de ignorarlo. Pero ahora decide cambiarlo. No es una evolución ética del personaje. Estamos ante un ajuste estratégico. En 2019 la popularidad de los monarcas era baja, pero es que en 2026 ya encontramos a españoles que nunca habían pedido referéndum que también lo piden, por lo que es una posición muy cómoda lo que está haciendo Felipe en este momento. Y sobre México también tengo cosas que decir, porque claro, para entender del todo no hay que mirar solo a España, hay que mirar al otro lado. Porque Felipe VI está jugando su partida, pero México también está jugando la suya. Y aquí conviene ser muy claros. El uso político de la conquista no es algo nuevo. Lleva años formando parte del discurso de determinados líderes latinoamericanos, especialmente en México, donde la referencia constante al pasado colonial se ha convertido en una herramienta útil para construir el relato interno y para movilizar emocionalmente a la gente poniéndole un enemigo común que son los españoles. Porque mientras se habla de agravios de hace 500 años, que evitamos hablar de problemas estructurales que están sucediendo a día de hoy en México. México está atravesando una situación realmente compleja de violencia estructural, el poder del narcotráfico, amplias zonas donde el Estado tiene un control prácticamente limitado sobre sus dominios. Todo esto forma parte de la realidad diaria de millones de mexicanos. Y en ese contexto, el debate de si España debe pedir perdón está completamente desconectado de las reales preocupaciones de los mexicanos. Al ciudadano de a pie no le cambia absolutamente nada que Felipe VI reconozca abusos históricos, pero absolutamente nada. De hecho, vamos a ir simplemente a lo que ha sucedido hace unas semanas. La caída del Mencho, el líder del cártel de Jalisco, Nueva Generación, ha desatado una ola de violencia brutal en varias regiones del país, creando estados de emergencias, bloqueos de carreteras, vehículos incendiados, tiroteos, ciudades paralizadas, amenazas al pueblo llano de que como salgan a la calle los van a matar. Imaginaros ahora ser padre en esas circunstancias para que vengan los políticos a decir que no, que tu problema real son los españoles y lo que hicieron hace 500 años. Mira, no. El propio cartel del Mencho tiene presencia en los 32 estados de México y opera en más de 40 países. No solo se trafica drogas, sino también se extorsiona, se secuestra, se controla economías locales y se infiltran en las políticas de distintos países. Y esto no es que sea una excepción, es que ha pasado a ser la norma en México. El propio cártel del Mencho tiene presencia en los 32 estados, como hemos dicho. Mientras tanto, los datos son contundentes. ¿Sabéis cuántas muertes ha habido en los últimos 6 meses en México? Más de 15.000. Y aunque haya ligeras bajadas puntuales, seguimos hablando de cifras que indican un conflicto estructural que no se está resolviendo. Hay estados donde la violencia no está disminuyendo, está aumentando prácticamente a diario, donde las desapariciones de niños se están dando mientras estamos hablando. Regiones donde los homicidios se disparan año tras año, donde las masacres se repiten, donde la población vive con miedo e inseguridad de no poder salir ni siquiera a la calle. Y en ese contexto, el debate político que ha pasado a que si España debe pedir perdón por lo que ocurrió hace 5 siglos, eso demuestra una desconexión tremendo, pero tremenda. Y políticamente el problema es que el tema funciona. ¿Y por qué funciona? Porque apela a las emociones, porque construye identidad y porque permite desviar la atención hacia un enemigo simbólico. Es mucho más sencillo mirar atrás y señalar culpables históricos que asumir responsabilidades, porque el gobierno ha hecho muy poco con la crisis mexicana que acaba de vivir, muy poco. Entonces, claro, un gobierno por un lado, que utiliza la historia como herramienta porque construye identidad, permite crear un enemigo común, simbólico, y es mucho más sencillo mirar atrás y señalar culpables que asumir responsabilidades.
Así que tenemos allí una herramienta de cohesión interna y, por otro lado, una monarquía española que utiliza esa misma historia para mejorar su imagen en el exterior y con ciertos sectores de la población española más un poco alineados con el progresismo o la izquierda moderna. Al final, este supuesto histórico no es más que eso, un intercambio de gestos simbólicos entre élites, que no afecta a nadie. Y aquí llegamos a una reflexión que es un poco más propia. Pero más allá de lo que haya dicho Felipe VI, más allá de México, hay una cuestión de fondo que se está ignorando, la forma en la que se juzga la historia. A mí me encanta la historia de España, no soy historiador, soy periodista, pero realmente me fascina y leo muchísimo acerca de ella y la conozco bastante bien. Y creo que la manera que estamos teniendo, esta manera tan posmoderna, tan post-régimen del 78, de medir la historia, es completamente ridícula, completamente ridícula. Estamos simplificando lo que ha sucedido hace siglos. Y si seguimos esa lógica hasta el final, la de andar pidiendo perdón por las cosas que han hecho nuestros antepasados, el resultado sería absurdo. Tendríamos que exigir disculpas por prácticamente cualquier episodio relevante de la historia, por la expansión del Imperio Romano, por las invasiones germánicas, por Al-Ándalus, por las guerras internas de Europa, por la reconquista y conquista de nuevo de los territorios cristianos. Podríamos seguir indefinidamente. Podríamos decir también cualquier intervención militar que hiciera España porque un aliado se lo pidiera a una región pequeña, en Malta, en Nápoles, en Austria. Es que sería interminable, que vamos a estar pidiéndonos perdón todo por las guerras que hemos tenido en el pasado, las invasiones. Tendríamos que exigir disculpas por prácticamente cualquier episodio de la historia, ¿no? Y eso no significa negar que hubiera abusos, por supuesto que hubo abusos. De los españoles en América, por supuesto que los hubo. No estoy negándolo, no estoy negándolo. Pero hay que también comprender que reducir un proceso histórico tan complejo como la conquista de América a una narrativa simple de buenos y malos es manipular, porque la realidad es mucho más compleja. Antes de la llegada de los españoles ya existían conflictos entre los pueblos indígenas, sistemas de dominación, guerras constantes y prácticas que hoy, incluso en ese momento, en los mundos occidentales, resultaban difíciles de comprender, como los sacrificios humanos en diferentes culturas. Y durante la conquista, muchos de esos pueblos se aliaron con los españoles precisamente para enfrentarse a otros imperios que los sometían, que no que los españoles fueran buenos, pero que encontraron aliados en los mismos locales que tenían verdadero pánico a los líderes que tenían porque estaban reventados de la cabeza. Esto no convierte a unos en héroes y otros en villanos totales. Lo que demuestra es que la historia no encaja en relatos simples. El discurso político necesita esa simplificación. Necesita víctimas, enemigos comunes, culpables claros, una narrativa emocional que haga que la gente piense que sus verdaderos problemas radican en lo que ha ocurrido hace 500 años en un enemigo externo y no darse cuenta de que el verdadero enemigo del país lo tienen dentro, lo tienen en la clase política, que está entremezclado con los cárteles, con los traficantes, con los mercenarios, con los paramilitares, con la gente que está haciendo de un país tan bello, con gente tan buena, un absoluto desastre y otorgándole la peor reputación que tiene prácticamente ningún país de Latinoamérica. Y eso no lo hemos hecho los españoles. Eso lo han hecho los políticos y los narcos y los terroristas de Estado, que al fin y al cabo es lo que son, en México. Por lo que el relato manipulado para otros. Porque mientras unos juegan con la política simbólica, los problemas de verdad siguen donde están y parece que no se van a mover de momento. Así que muchas gracias por escuchar lo que tengo que decir. Simplemente quiero recalcar que para mí Felipe VI es un ser patético, como ha sido toda su familia,
un gran cáncer que hemos tenido los españoles, la Casa de Borbón, que nos han robado, que nos han metido en guerras, que se han burlado de nosotros, que han intentado vender nuestro país a Francia, que han abusado de su poder sistemáticamente, que hablan de otras dinastías y el dolor que cometieron, pero no hablan de cómo la suya propia mató, asesinó y no permitió ningún tipo de libertad en América. No digo que pidan perdón, pero achacarle a los reyes católicos todas las maldades y omitir que la Casa de Borbón ha hecho daño a tantísimos países, empezando por el nuestro propio, es una manera de ser un hipócrita, un cobarde. Pero ¿qué podemos esperar de este rey? De este rey que pinta menos que un cuadro en un salón. Este rey que directamente ignora los problemas de la gente. Este rey que se pensaba que por ir a el desastre de la Dana ya estaba siendo un héroe. No necesitamos a la Casa Real, necesitamos que caigan, porque ya son 326 años de aguantar a los Borbones. Y tengo la sensación de que la mayor parte de la gente no quiere aguantarlos ni un minuto más. Muchas gracias por estar aquí conmigo y nos vemos en el próximo vídeo.